La actitud minimizadora del abuso es otra característica de la víctima de violencia intrafamiliar. Si Jehová no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Adalides del Señor, paz a vosotros. Lo saluda su hermano en Cristo, Semei Tiburcio, para estudiar en esta noche la lección que lleva por título Perfil de la víctima. Permítanme compartirles mi pantalla agradeciéndole ampliamente a nuestro Dios Todopoderoso que nos dé la oportunidad de escudriñar estas líneas de la Sagrada Escritura con ustedes. El cuaderno lleva por título Aprendiendo a vivir en armonía. Y vamos a escudriñar esta lección. Y el objetivo dice de la siguiente manera, hermanos: analizaremos el perfil de la víctima de la violencia intrafamiliar con el propósito de evaluar si nos apegamos a sus características y reflexionaremos sobre la forma como enfrentamos los problemas en el hogar. Si nos damos cuenta, aparecen con letras rojas tres frases, tres partes en las que podríamos dividir este objetivo. Primero es analizar el perfil de la víctima, es decir, cuál es el comportamiento, ¿sí? Cuáles son las características de las personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Lo segundo es que si nos apegamos, es decir, si nosotros tenemos esas características, partes de esas características, y reflexionaremos también sobre la forma en cómo enfrentamos los problemas en el hogar. La violencia intrafamiliar se presenta de muchas maneras. Lo vamos a ir estudiando, hermanos, a través de este cuaderno enfocado única y exclusivamente a la violencia dentro de la familia, a la violencia por parte de algunos de nosotros. El versículo para memorizar, la lectura bíblica, hablemos de ella un poco, está en el libro de Génesis, en el capítulo 37, del versículo número 5 al versículo 8, y dice así: y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo. He aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños. En esta lectura bíblica, hermanos, aparte de lo que menciona el cuaderno en lo material exegético, menciona algo bien importante, ¿sí? En el texto número 5 dice: ellos lo odiaron aún más. Es decir, José ya era odiado por sus hermanos, ¿sí? Noten cómo José tiene muchas, ahora sí que por el lugar, en el entorno, ¿sí? El contexto de estos textos explican que José tenía hermanos mayores, ¿sí? Entonces él ya era odiado. ¿Por qué? Porque él era amado de su padre, él era el consentido de su papá, ¿sí? Entonces cuando se acerca, les dice: os ruego que escuchéis, es decir, solicita la atención, ¿sí? Él pide ser escuchado, pero lo que quiere es, por lo que quiere José darse a conocer es por medio de este sueño que él ha tenido, ¿no? Porque tiene dos sueños, acuérdense, uno es donde la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, ¿no? El otro dice, la otra frase que aparece ahí con rojo, hermanos, dice: estábamos atando gavillas en medio del campo. José, si se dan cuenta, se siente en el entorno, ¿sí? Se siente con su familia, ¿sí? Él siente que pertenece al grupo
en el que vive. Desafortunadamente, sus hermanos no opinan no opinan lo mismo, ¿no? Porque va a ser víctima, José, de todas de sus hermanos, ¿no? En el lugar donde vive. La semana pasada estudiamos a Saúl como el perfil del agresor y note cómo usted, las personas que son agredidas por Saúl, tienen la misma característica de este siervo de nuestro Dios, José, ¿sí? Y Saúl, en este caso, pues a quien agrede, pues busca matar a David, incluso quiere matar a su propio hijo, a Jonathan, y también quiere, bueno, mata a los sacerdotes, si da las instrucciones para que los maten. Es decir, las personas, las que son víctimas, ¿sí? No les queda más opción más que huir, en este caso David, huye. Sí, y en este caso su otros súbditos, al quien manda a matar a los sacerdotes, pues tiene que obedecer, ¿sí? Ahora, noten cómo en la última parte de la lectura bíblica nos aclara y dice, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? Cuando ellos están cuestionando a José por los sueños que ha tenido, le dicen, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Fíjense que, como lo decía el texto, ¿no? Ya es odiado en un nivel, vamos a llamarle así, eh, José, pero ahora por lo que está soñando va a ser odiado aún más, ¿sí? Por estas situaciones que está presentando. El versículo para reflexionar dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas que menciona allá en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, esta parece que es una de las últimas, ¿sí? Y está explicando Jesús, ¿sí? Que quienes son perseguidos, ¿sí? Por causa de la justicia, en este caso José, ¿sí? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, es decir, ya tienen un lugar predilecto, tienen un lugar apartado en un lugar especial. Entonces nuestro Señor Jesucristo está enseñando, y está enseñando esto, hermanos, a través de las bienaventuranzas. No es sencillo de ninguna manera que nosotros podamos ser perseguidos, ¿sí? Por ser justos, ¿sí? Ahora, imaginen la escena porque definitivamente no todos podemos ser víctimas. Hay quienes desafortunadamente podemos ser somos los agresores, ¿sí? Eso lo tenemos que descubrir en nuestras casas, ¿sí? En nuestros hogares, con nuestras familias, y ahí nos vamos a poder dar cuenta, ¿sí? Lo ideal es que no seamos ni víctimas ni agresores, sino como lo dice el título del cuaderno, hermanos, que aprendamos a vivir en armonía. Ahora, ¿qué va a haber de desavenencias? Claro, como en todos los lugares, como en todo matrimonio, como en toda cualquier familia, hermanos, va a haber momentos en los que tenemos que buscar, ¿sí? El equilibrio entre lo que yo no quiero y lo que no quieren los demás, ¿sí? Y entonces no va a haber ningún perseguido y también tampoco va a existir un perseguidor, ¿sí? Sino que todos juntos, ¿sí? Tomados de las manos, mamá, papá, hijos, eh, podamos, ¿sí? Pertenecer al reino de los cielos, ¿sí? Y que no haya una víctima, que tampoco haya un agresor. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y cuando también el maestro sanciona en todo ese sermón tan precioso que va a exponer en el monte y le va a decir, vas a censurar muchas cosas, ¿sí? Que eran muy rígidas en la ley de Moisés, Jesús las va a hacer todavía a magnificarlas, ¿no? Como lo dice el profeta Isaías. Entonces, ¿podemos nosotros pertenecer al reino de los cielos? ¿El reino de los cielos puede ser de nosotros? Sí.
pero no precisamente tenemos que ser perseguidos por la justicia, no precisamente tenemos que ser víctimas, ¿sí? Sino antes llegar juntos y unidos a ese lugar que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo allá en ese hermoso sermón. Sigamos con la explicación, hermanos. El párrafo 1 nos explica de que José tenía a sus hermanos mayores, ¿sí? Pero José era el penúltimo de los hijos de Jacob. Jacob ya era un anciano, hermanos, una persona grande, cuando tiene a sus hijos, ¿sí? Y su hermano menor es Benjamín. Entonces, todos sus demás hermanos, es decir, 10 hermanos mayores que él, y él es el pequeño, y tiene una hermana, también una hermana mayor, y él se gana, pues no es que se gane, hermano, sino que ahora sí que las circunstancias lo orillan, ¿no? Por un lado está el papá, el amor del papá hacia José, ¿no? Porque dice que le hace una túnica de colores, era el hijo de la mujer que Jacob había amado, etcétera. Son muchas las circunstancias que orillan a que José tenga que ganarse, o no, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Sino que tenga que sentirse, ¿sí? Por las condiciones en las que se siente por parte de sus demás hermanos, ¿sí? Ahora, Jacob, pues la enseñanza, ¿sí? Que nos da este cuaderno, más bien en este párrafo, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. ¿Disciplina qué es, hermanos? Disciplina es que primero yo lo tengo que hacer, ¿sí? Yo como papá lo tengo que hacer, yo como mamá lo tengo que hacer, ¿sí? Así debo criar a mis hijos, y amonestación del Señor, es decir, la palabra de nuestro Dios ante todo, ¿sí? Y yo no debo de provocarlos a ira, es decir, no inclinarme hacia, hacia uno o hacia otro hijo, ¿sí? Es lo que nos explica este primer párrafo, hermanos. El segundo párrafo nos explica, eh, menciona una frase muy hermosa, ¿sí? Dice, una característica del perfil de la víctima es creer que quien lo agrede en realidad no es tan malo, lo que ocasiona estar a merced de quien pretende causarle daño. Nos está explicando ya en el transcurso de este párrafo las características que tiene una persona que es la víctima, ¿sí? Es decir, empieza a creer, ¿sí? Que quien lo agrede no es tan malo. Hay un síndrome, ¿sí? El síndrome de Estocolmo, donde las personas se llegan a enamorar mucho más de sus agresores. Imagínense qué situación tan, pues, tan incómoda, ¿no? Vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque nos estamos enamorando de quien nos hace daño, ¿sí? Nos estamos enamorando de, de quien nos está proveyendo la maldad, ¿sí? O en este caso los golpes, si existen los golpes, ¿sí? U otro tipo de violencia, ¿sí? El consejo de nuestro Señor, nuestro Padre Todopoderoso dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Dios, a través de este texto, sanciona varias cosas, ¿sí? ¿Cuáles, hermanos? No andar en el consejo de malos, ¿sí? No estar en el camino de los pecadores, pero tampoco juntarnos, ¿sí? Porque dicen, ni en silla de escarnecedores, tampoco juntarnos, ¿sí? En la silla de los escarnecedores, ¿sí? Entonces, va a ser sencillo poder dejar de ser la víctima. No, hermanos.
Hay ciertos focos que nos empiezan, y eso lo vamos a estudiar más a detalle en el material explicativo, donde nos va a enseñar algunas situaciones que nos van a ayudar, ¿sí? A identificar todo esto que aparece aquí, hermanos. Nuestro Dios eh, pone las herramientas, ¿sí? Y permite las cosas, ¿sí? Después, con el paso del tiempo, nos vamos dando cuenta nosotros, ¿sí? De qué manera nosotros somos las víctimas, ¿sí? Yo me voy dando cuenta, esta persona está abusando de mí. Esta persona está sobrepasando mis límites. Esta persona está invadiendo, ¿sí? Mi derecho. Y el derecho de él se termina justo donde empieza el mío, hermanos. Entonces yo tengo que empezar a detectar, tengo que empezar a ver de qué manera todas esas situaciones, ¿sí? Me están orillando a ser la víctima, ¿sí? Nuestro Dios, decíamos, nos aconseja de que nos amemos, ¿sí? Es el consejo de Jesús, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo no voy a permitir que pasen sobre de mí, ¿sí? Una cosa es ser manso y otra cosa es que yo tenga que dejar que abusen de mí, ¿sí? El amor propio es una de las cuestiones en las que debemos trabajar como hijos de Dios, pero no solamente trabajarlo en mí, hermanos, ¿sí? Sino enseñárselo a mis hijos, ¿sí? A ver, no permitas que otras personas pasen sobre de ti. Pero sí pueden pasar sobre de mí. No, hermanos. Ninguna de las dos situaciones se deben permitir. José, en el tercer párrafo que estábamos estudiando, explica, sí, permítanme. José, en el tercer párrafo, mm, se va a sufrir todavía más violencia, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo van a desnudar, lo van a vender, ¿sí? Imagínense ya situaciones muy, muy graves, ¿no? Lo van a vender sus hermanos y lo van a vender por unas piezas de plata. Y aquí en José vemos a un tipo de Cristo, ¿no? Porque él es el que padece persecución por la causa justa, ¿sí? Entonces José llega a Egipto y llega como un esclavo, ¿sí? Como alguien al que no conocen, ¿no? Porque pues nadie lo conocía, nadie sabía que tenía sueños, no, no, no. Llega como una persona desconocida, ¿no? También en el tercer párrafo nos explica que su papá también sufre de violencia porque sus hermanos de José, le mienten a él, ¿sí? Le dicen, le quitan su ropa con la intención de matar un animal y llenarlo de sangre, y dicen, es que a tu hijo, el preferido, lo ha devorado una bestia, ¿sí? Y entonces, pues perdón, Jacob sufre mucho la ausencia de su hijo, el menor, ¿no? En este mismo párrafo menciona que otra característica más de la víctima es asumir una conducta de aislamiento, ¿sí? Y es precisamente lo que va a sufrir José estando en Egipto, hermanos, ¿sí? Pues va a sufrir un aislamiento estando allí en la cárcel, ¿sí? Porque decíamos no va a llegar como un esclavo y va a estar allí y dice, bueno, pues es en el lugar donde yo me merezco por haber ensoberbecido de mis hermanos o por creerme más que ellos, creerme incluso más que mi mamá o que mi papá, pero no, hermanos, es que Dios tenía sus planes para este muchacho, ¿no?
decíamos, bueno, a través de la cronología nosotros nos podemos dar cuenta y a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, que José llega a la edad como menor de edad, ¿no? Menor de 17, como 17, 18 años, llega a un país totalmente desconocido, ¿no? Llega a un país donde no conoce a nadie, donde va a estar solo. Entonces, pues más se va a sentir él aislado porque él va a pensar, va a llegar a decir, pues es que esto es lo que me merezco por haberme creído mucho más que mis hermanos, esto es lo que me corresponde a mí, ¿no? Y esa es una otra característica como persona, como víctima, ¿sí? Cuando la realidad es que no era así, es que sí estaba siendo víctima, pero el hecho de que seamos víctimas no quiere decir que todo el tiempo nos vamos a quedar en esa situación, hermano, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como adalides de nuestro hogar? ¿Sí? Como cabezas de nuestra familia. Debemos estar muy apercibidos, ¿sí? Que en nuestra familia no exista la agresividad, hermanos, ¿sí? Debemos saber identificar estas características. Todo esto es muy importante, ¿sí? Y aparece un versículo en este último párrafo. Dice, considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Pon tu corazón a tus rebaños. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Por ejemplo, nuestros hijos, ¿son todos iguales? No, hermanos. Pero aunque hayan nacido de la misma mamá, pues van a tener actitudes diferentes, van a tener características diferentes, van a tener aficiones diferentes, aunque sean nuestros hijos de padre y madre, todos van a ser diferentes, ¿sí? No todos van a crecer igual, ¿sí? Algunos se puede enfermar más que el otro, a lo mejor uno puede ser más inteligente que otro, y yo debo de considerar, ¿sí? ¿Qué aspecto, en qué modo puedo ayudar a los dos, ¿sí? Ni a uno que no se crea, ni al otro para que no se sienta, ¿sí? Entonces yo estaré poniendo mi corazón en mi rebaño, que en este caso es mi esposa o mis hijas, ¿sí? Pasemos al recurso para profundizar, hermanos. Menciona lo siguiente. En la guía de detección de violencia intrafamiliar en el capítulo 1, titulado Perfil y características de la, bueno, ese es el artículo que aparece ahí, perfil y características de la víctima. Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de cómo está moldeada esa persona que es la víctima, ¿sí? Y dice así, no existe evidencia que permita establecer una relación significativa de rasgos de personalidad y violencia en la familia. Pero sí se ha verificado que la socialización en una estructura familiar autoritaria construye para la mujer una verdadera escuela de aprendizaje de tolerancia a la violencia. Fíjense lo que esto significa, hermanos. Lo que esto significa y nos quiere dar a entender es que la persona que sufre violencia está desarrollando una escuela, ¿sí? Una escuela que como aparecen aquí en las características, que va a desarrollar sentimientos de temor, ¿sí? ¿El temor qué hace, hermanos? El temor va a paralizar todo, ¿sí? Nos va a permitir, eh, nos va a nublar la vista, ¿sí? Y nos va a impedir que nosotros busquemos ayuda. Eso nos va a hacer el temor, ¿sí? El temor va a paralizarnos. ¿Cuáles podrían ser sentimientos de temor? La negación, tener una baja autoestima, todos esos son sentimientos de temor. Ahora, la actitud minimizadora del abuso, por igual mismo por el temor, es por falta de información o de conciencia sobre lo que constituye una situación de aviso y el deseo de crecer que el agresor, perdón, y el deseo de creer que el agresor no es tan malo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que yo minimizo, ¿sí? El abuso. Ay, si ni es tanto, no me pegó tan fuerte, no me pegó tan fuerte y el ojo todo moradote, ¿no? No, ay, ni que me hubiera pegado ni que hubiera sido tan delicado. Si ya existe el abuso, es violencia, hermanos, ¿sí? Si ya existen los gritos, perdón, es violencia.
si ya existe la fuerza física, ya es violencia. Y eso no se puede, no se debe minimizar, ¿sí? El hecho de que nosotros digamos, ay, ni siquiera me pegó tan fuerte y está todo morado, ¿no? Ay, ni siquiera yo lo sentí. Entonces yo empiezo a minimizar ese abuso, pero soy yo, la víctima, quien empieza a hacer esas, ahora sí que a esas conclusiones, ¿no? La conducta de aislamiento, sí, es otra característica. La víctima se aísla de las posibles situaciones de apoyo, incluso en la familia, porque llegan a decir las víctimas, ay, pues es que es lo que Dios me mandó, es lo que me tocó. No, hermanos, ¿sí? Entonces la víctima se empieza a aislar y que muchas veces, ¿qué hacemos la familia? Ay, pues si eso quieres, eso, tú solita asume tus responsabilidades, ¿no? Pero sí debemos de ser conscientes de que la persona cada vez la estamos perdiendo más, ¿sí? Lo último que aparece aquí es la internalización de la culpa. Es decir, yo me voy a empezar a echar la culpa, ¿sí? Yo me voy a sentir responsable de la agresión y voy a empezar a buscar cómo asociar pues con una baja autoestima. Ay, es que finalmente yo fui el que empecé la discusión. Ay, es que yo soy la persona que no coopero y empiezo a decir y a hacer muchas cosas, apropiarme de ellas para que cuando la realidad no es así, hermanos, ¿sí? La violencia se llama violencia y punto, ¿sí? Usted puede consultar de esta guía, que es muy interesante, de cómo se van desarrollando muchas actitudes, ¿sí? Cuando hay violencia, ¿sí? Definitivamente la violencia es una muestra de que falta amor, ¿sí? La violencia es un foco que se prende cuando nos falta a Dios. La violencia es una alarma muy importante para decir que nosotros no tenemos paz en nuestro corazón. Debemos de siempre identificar cómo vamos a erradicar todos los focos que tengamos y que nos muestren la violencia. A nuestros hijos debemos enseñarles que la violencia se llama violencia en todos lados, hermanos. En la reflexión y el análisis aparece lo siguiente. En las Sagradas Escrituras se investiga la actitud que mostraron estos personajes bíblicos al ser víctimas dentro de su propia familia. Imagínense, hermanos, que en la familia exista la violencia, pues es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Porque en qué momento yo no convivo con mis hijos todo el tiempo, en qué momento la hermana no convive con sus hijas, pues todo el tiempo, hermanos. Y si eso lo vamos permitiendo, pues no vamos a tener un lugar donde vivir en armonía. Esto lo vivió José, ¿sí? El soñador, el de la lectura bíblica. Esto lo vivió Tamar, la hija de David, y todos estos 4 personajes que se mencionan aquí en nuestra lectura. Usted debe de encontrar estas conductas pasivas, ¿sí? Que mostraron estas personas al ser víctimas dentro de su propia familia. La responsabilidad. Enlistar con la ayuda de la familia 3 actitudes que mostramos cuando nos sentimos agredidos por los mismos integrantes de la familia. Y con esto quisiera que todos que escucháramos a nuestros hijos, que escucháramos a nuestra esposa, que también nos escucháramos a nosotros mismos, porque a lo mejor en un acto de culpabilidad de papá o de mamá, también podemos nosotros, si no ser las víctimas, y que eso todavía es mucho más grave, hermanos, es querer hacernos las víctimas, ¿sí? Y eso no lo podemos permitir nosotros, porque en ese camino de nosotros querer hacernos las víctimas, vamos a encontrar la puerta a una baja autoestima, ¿sí? Ay, es que yo no me los merezco, es que yo no valgo la pena, es que yo no valgo tanto, y entonces
Ojalá podamos hacer este ejercicio con nuestras familias, ¿sí? Y la segunda parte de la responsabilidad dice, cada miembro de la familia debe llenar su propio cuadro. Realiza al atardecer de cada día de la semana una oración en familia para superar adversidades de violencia en la familia. Definitivamente es una lección con un solo objetivo, hermanos. Es un cuaderno con un objetivo en común en cada lección. Dios nos dé la oportunidad de escudriñar este cuaderno a detalle, compartirlo con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros pequeños, ¿sí? Enseñarles cuál es la violencia, ¿sí? Incluso desde la misma Biblia, ¿no? La podemos notar y enseñarle a nuestros seres queridos que esas situaciones no se deben permitir, ¿sí? Sancionarla. Agradecemos ampliamente a nuestro Dios que nos haya dado la oportunidad de escudriñar esta lección con todos ustedes y a nuestro hermano Joel Alejo, ministro de nuestra iglesia, representante del Departamento Internacional, la oportunidad y la invitación para un servidor y compartir estas líneas con ustedes. Sigamos orando en nuestras iglesias, en nuestras familias, por los hermanos de Acapulco. Que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.